Estamos en un mundo al borde del abismo. Dialogar sobre las soluciones a nuestros problemas, sobre la realidad de las causas que nos trajeron a esta situación, o ponernos de acuerdo sobre qué hacer al respecto parece imposible. Como si una espada invisible dividiera ferozmente a la humanidad en individuos, como si hubiésemos sido puestos unos contra otros, incapaces de comprender la mente ajena y ni hablar del corazón, algo que nos recuerda a la catástrofe mítica de Babilonia, cuando la humanidad fue dividida mediante la separación de las lenguas. Ahora somos divididos por la separación de algo más esencial. Somos desarraigados del colectivo humano mediante nuestra propia egoidad. La egoidad, la individualidad humana o la yoidad resuena cada vez más potente desde nuestro interior. Reclama la expresión de nada más que sí mismo. No es casualidad que Jung utilizara este mismo concepto, sí mismo, para referirse al arquetipo que representa lo propiamente humano en cada uno de nosotros. El sí mismo somos todos y cada uno de nosotros, asustados detrás de nuestras máscaras, demacrados detrás de nuestros deberes, dogmas y roles en la vida. Todo lo que no soy yo es una máscara que me somete, una máscara que nos negamos a quitar. Para Jung, el sí mismo no es solo el arquetipo de la esencia humana, sino también el punto de conexión entre lo consciente y lo inconsciente. No es menor, por lo tanto, lo abrumante que puede ser experimentarse allí y reconocer lo que realmente nos mueve desde lo inconsciente, para aceptar que no somos las desinteresadas y blancas palomillas que nos creíamos. Tendremos que reconocer que somos también astutos como serpientes. Eso abre ante nosotros una experiencia abismal. Esta egoidad esencial, este núcleo del ser humano, se reclama a sí mismo con fuerza. Su propia naturaleza es así. Anhela maximizarse, potenciarse, engrandecerse a sí mismo por sobre todo lo demás. Ese abismo interno es lo que se manifiesta por causa de todos nosotros en la forma de un abismo externo, un caos global, un mundo cada vez más desolador, con problemas cada vez más complejos, de los cuales nadie se responsabiliza, así como nadie quiere responsabilizarse de sí mismo. Sorprendentemente, parece que el filósofo Heráclito intuyó hace más de 2000 años la presencia de esta esencia cuando dijo: el alma tiene un logos autoaumentativo. Pero no fue otro que el muy malinterpretado y olvidado Max Stirner, quien en un contexto cultural muy politizado, a punto de ser arrastrado por hordas de colectivismo marxista, logró posicionarse a sí mismo en su propio centro y expresar desde allí, como un oráculo de la esencia humana, la naturaleza que todos llevamos dentro, muy adentro, con temor incluso de ser descubiertos. Max Stirner es muy rechazado porque su mayor escrito, el único y su propiedad, carece de cualquier afirmación política o religiosamente aceptable, tanto para su tiempo como para los tiempos que corren. Él describe la unicidad humana ante la experiencia de la egoidad en sí mismo de esta forma: Dios y la humanidad no basaron su causa sobre nada más que ellos mismos. Yo basaré entonces mi causa sobre mí. Soy como Dios, la negación de todo lo demás. Soy todo para mí. Soy el único. Max Stirner destaca que el individuo humano, lo reconozca o no, busca manifestar su potencia y para ello niega o rechaza cualquier elemento ajeno que quiera posicionarse como algo más relevante, más importante o más dominante. He ahí la causa del nacimiento del nihilismo, una filosofía que niega la existencia de cualquier propósito o destino que quiera posicionarse como ente divino e inescrutable ante el propio yo. Y es que el nihilista
reconoce que ante su propio yo nada debe tener más poder que él mismo. El nihilista desea reclamar el dominio de sí y arrebatarle importancia a toda idea que quiera determinar su camino. En otras palabras, reclama con fuerza la libertad de decidir su propio destino. Pero como todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, para ello el nihilista se ve obligado a negar cualquier propósito divino o destino determinado por causas ajenas a sí mismo. De esa forma, comienza a tomar las riendas de su propia vida, decidiendo por sí mismo cuál será su camino. A lo largo de su libro, Stirner, o mejor dicho, la egoidad que todos llevamos dentro, expresándose mediante Stirner, degolla todo sistema político colectivista, todo sistema de valores, todo conjunto de dogmas y no deja nada más que la egoidad desnuda, expuesta en toda su abismante oscuridad, carente de dirección, de sentido inherente. A través del texto, Stirner se hace a sí mismo y nos hace conscientes a nosotros del poder abrumante y desolador de nuestra verdadera naturaleza humana. Nada está por encima de mí, dice Stirner. Autopercibirse de tal manera sería considerado por la gran mayoría, al menos como muy egoísta y peligroso para el orden común. ¿Cómo puedo estar yo por sobre la ley divina, por sobre la ley estatal o por sobre el bien común y el orden colectivo? Pero detengámonos a observar y a observarnos. ¿Hacemos algo sin estar acaso voluntariamente de acuerdo? Cada circunstancia y contexto presenta un dilema a nuestro actuar. ¿No hacemos acaso siempre lo que más nos agrada o lo que pensamos que es más conveniente a nosotros mismos? ¿No tiene acaso el religioso en cuenta el paraíso y la inmortalidad cuando, entre comillas, obedece a Dios y su ley? ¿No busca el patriota el reconocimiento de su patria? Y tampoco es que el ciudadano común evite violar la ley, sea por el orden o porque reconozca la ley como algo importante, sino que simplemente quiere evadir problemas y llevar, ¿por qué no?, una vida tranquila para ellos mismos. ¿Qué otra cosa persigue el padre de familia al trabajar todos los días para el sustento de su esposa e hijos, sino su propia felicidad, o por lo menos la idea que él tenga de felicidad? Y de la madre, cuyo amor siempre se destaca como si fuera de una naturaleza desinteresada. ¿No se interesa acaso por sus propias emociones y las consecuencias de criar mal a sus hijos? Y a quien no parece importarle Dios, ni la familia, ni el orden común, ¿no ha perdido acaso el interés porque ha encontrado otras cosas que le satisfacen más o cautivan más su atención? Todos y cada uno de nosotros somos autocéntricos. Lo que nos une pueden ser intereses comunes. A esto Stirner le llamará asociación libre. Estas asociaciones pueden estar basadas en un conjunto de información o creencias compartidas. No es lo importante, sino el hecho de que, ante todo, para el ser humano siempre prima su propio beneficio, de acuerdo con su propio contexto o conjunto de creencias y valores. Es decir, por sobre todo ideal, moral o razón, al ejecutar nuestra voluntad, siempre prima para cada uno de nosotros nuestra propia voluntad. Por eso, para Stirner, solo existen egoístas conscientes de esta realidad e inconscientes de ella, que creen hacer cosas por un bien mayor, un fin ajeno, por Dios, la patria, la familia o la pareja, cuando en realidad lo hacen por sí mismos, pero engañándose en el proceso. Pero ¿qué pasa con aquellos que son dados como máximo ejemplo de amor a algo que no sea a sí mismo? Giordano Bruno, por ejemplo, ¿no murió por amor a la verdad? La respuesta es sencilla y se responde con otra pregunta. ¿No pensaba acaso Bruno que al morir por la verdad su nombre sería recordado para siempre? ¿No tuvo en su mente al momento de morir la recompensa que el Dios al que veneraba le daría? ¿Y Sócrates?
¿No murió acaso él por amor a la verdad? Para Sócrates, la muerte era un descanso, y si la doctrina de Platón era la suya, entonces morir solo era para él un retorno al mundo espiritual al que pertenecía, y dejó a su paso la imagen de hombre valiente, inteligente e inmortal que aún hoy recordamos. ¿No eran estas las recompensas que tenía en mente? ¿Y Jesús, que murió por todos nosotros, sacrificándose?, preguntará el religioso. ¿No dice acaso la Escritura que Jesús fue glorificado tras morir? Y siendo el Hijo de Dios, ha de haber sabido la recompensa que obtendría de su sacrificio. Por tanto, Jesús murió para su propia gloria. Los beneficios que eso pudiera traernos a nosotros es discusión aparte. Todo esto no tiene por qué ser demonizado. ¿Qué de malo tiene reconocer que todo sirve primero y siempre para sí? Tampoco hay en ello nada de bueno, es lo que es. La esencia del ser humano y la voluntad están, aunque no se los reconozca, por sobre los conceptos del bien y el mal. Nietzsche, muy probablemente bebedor de Stirner, dirá: el hombre más grande debe ser aquel que sabe estar más solo, más oculto, más desviado, el hombre más allá del bien y del mal, el dueño de sus virtudes, abundantemente rico en voluntad. Y es que quien acepta su unicidad, su individualidad, se diferencia de lo colectivo, se aísla de lo humano, y el sentido o la dirección de las mayorías, de su familia, de su credo, de su patria, ya no tienen sentido para él. El hombre que se reconoce a sí mismo despierta el poder de su voluntad a costo de hundirse en el abismo oscuro del sinsentido, de la individualización, de la oscuridad ante la falta de reglas, dogmas o valores que puedan dirigir su voluntad. Él debe encontrar ahora su propia dirección, apoyado nada más que sobre sí mismo. De ahí que Nietzsche anhele ejercitar estas capacidades con ideas como la voluntad de poder y el eterno retorno. El superhombre nietzscheano es una consecuencia lógica del reconocimiento de esta realidad. Stirner poéticamente describe esta proeza cuando afirma: «He fundado mi causa sobre nada». Esta nada no es un sinsentido absoluto, no es una vida individual incoherente y caótica. Stirner nos quiere decir que su motivación y su dirección ya no obedece a las multitudes de cosas que quieren parasitar nuestra voluntad. Su causa ya no es la patria, ni Dios, ni un valor moral, ni un sistema político, ni un rol familiar, ni un dogma religioso, ni un sentimentalismo o un ideal humano. Su causa es Él mismo, vacío, unitario, autoaislado en su individualidad. No se trata de ser un ermitaño, sino de experimentar interiormente la esencia que nos hace ser realmente nosotros. Esta experiencia puede ser desoladora y caótica en un principio, pero luego nos da la oportunidad de abrirnos al potencial de toda nuestra creatividad. Yo no soy nada en el sentido de vacío, pero soy la nada creadora, la nada de la que saco todo. Es decir, todo mi arte, toda mi expresión, todo el dominio que ejerzo sobre la materia, todas mis ideas, todo mi universo interno. De esa forma, el individuo que es capaz de hundirse en sí mismo y reconocer sin miedo su propia naturaleza puede experimentar el poder de la propia voluntad desnuda. Fuera entonces toda causa que no sea entera y exclusivamente la mía. Mi causa, me dirán, debería ser al menos la buena causa. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Yo mismo soy mi causa, y no soy ni bueno ni malo. Esas no son para mí más que palabras. Mi causa no es divina, ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre. Es lo mío. No es universal o general, sino única, como yo soy único. Nada está por encima de mí. Esta experiencia interna
que por ser interna no pierde realidad, hoy despierta de a poco en la humanidad. Los seres humanos no quieren dejar de seguir reglamentos ajenos, no soportan la idea de tener que decidir por sí mismos qué hacer. Se aferran a valores religiosos, políticos, familiares o sociales. En última instancia, se adormecen detrás de pantallas y placeres vagos. Y es que la experiencia de la esencia humana, por sí sola, no ofrece solución alguna. Por el contrario, la esencia humana, despertándose, quiere justamente evitar a toda costa una directriz que sea impuesta por una voluntad ajena a la suya. En la soledad de sí mismo, cada quien debe ser capaz de encontrar su propio camino, su propia directriz, sus propias soluciones. No hay Dios, ni ley, ni Mesías, ni líder político, ni gurú, ni utopía o ideal que pueda sacarnos de ahí. Es un desafío puramente individual y siempre presente. Como dirá Heidegger, es un eterno ser ahí, un Dasein. De esta forma, quienes intentan evadir esta experiencia despertando en ellos, se aferran asustados a aquello que alguna vez nos trajo orden, la religión o la ley política, o simplemente se distraen apesadumbrados. Pero al fin de cuentas, el abismo viene a por todos. Cada quien es arrebatado a su tiempo. Nos susurra cuando fracasamos en alguna meta, nos roza con rabia cuando alguien nos defrauda, nos alerta del engaño tentador del colectivismo en todas sus formas. Nos aísla del resto y nos hace conscientes, con toques de tristeza y soledad, de nuestra propia condición unitaria e individual. Nos atormenta cuando somos incomprendidos, y muy pocos se atreven a escucharlo. Las películas representan también esa condición humana. Tras un apocalipsis, el personaje principal lucha por la sobrevivencia, solo, desconfiado del resto. Aunque existen pequeños respiros de la catástrofe, todo es un cataclismo. En la película Mad Max, por ejemplo, leemos la sugestiva frase al final: ¿a dónde debemos ir, nosotros que vagamos por este páramo en busca de nuestro mejor yo? Y la letra de muchas canciones repite la idea de esta soledad, que puede producirse por una ruptura amorosa, por la pérdida de algún ser querido, por el pensamiento ante la muerte, o por otra razón. El artista llega a concebir el vacío abrumador en medio del alma, que está siempre insatisfecho, y ante el cual el ser humano ruega salvación. I've seen hell rise out of your eyes, creep up at night to your demise. You gotta fight, I gotta fight. Been thinking that I need isolation, all this devastation. Oh, I can't stop the monster, I'm losing my control. Oh, oh, someone please save my life. Someone please save my life. 'Cause I've gone cold. Now I'm stuck in the abyss. Pero es justamente el que otro nos salve o que algo nos ayude, como ruega desesperadamente el artista de esta canción en particular, lo que el abismo nos exige que olvidemos por completo. Nada, sino yo mismo, debo aceptarme y guiarme. Todo esto genera un sinnúmero de preguntas. ¿Y a dónde iremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo nos coordinaremos? ¿Cómo solucionaremos nuestros problemas sociales siendo individuos? Ante todas estas preguntas, el abismo de la egoidad no da respuesta alguna. Guarda un silencio sepulcral. Es por eso que se experimenta como un abismo vacío, sin sentido. Las respuestas para ti, nadie las tiene. Tú debes buscarlas y encontrarlas. Stirner tampoco ofrece soluciones a los problemas sociales. Pero, ¿no es esa su genialidad?
se limita a decir lo que cada uno necesita ver para que, por sí mismo, pueda experimentar lo que realmente es, y en vez de dar un nuevo dogma, una nueva máscara, deja que cada uno se encuentre a sí mismo, y tras aceptar el vacío del poder de su voluntad, sea capaz de engullir lo que no es, para recrearse incesantemente, como el Ouroboros. Algún iluso podría exclamar: pero estas ideas de la egoidad podrían hacer que muchos psicópatas hicieran lo que quisieran y justificarlos, y eso sería extremadamente peligroso. Ante lo cual, la realidad por sí sola responde: ¿no está hoy el mundo gobernado y dirigido por psicópatas narcisistas y megalómanos que en vez de encontrar resistencia en humanos autogobernados, han avasallado a títeres serviles sin voluntad propia? Por otro lado, las condiciones psicopáticas no son causadas por el egoísmo, no son causadas por la yoidad humana, sino por trastornos biológicos y anímicos. Un psicópata hace lo que quiere, haya reglas o no. Un ser humano saludable evita hacer actos psicopáticos, no porque existan leyes y castigos, sino porque teme la reacción ajena o empatiza con el resto de los seres humanos, como es normal que un humano haga. El abismo de nuestra individualidad vacía, si fuese aceptado por cada uno de nosotros, no daría cabida a promesas fantasiosas de payasos con corbata, ni aceptaría que un sujeto sin escrúpulos pasara por encima de otros. Porque para el humano, hombre o mujer, de voluntad propia, nada está por encima de sí. Por último, pero por nada menos importante, el sí mismo, la verdadera esencia humana, era para Jung la meta interna de la vida humana, y lo comparaba con la figura de Cristo. Todo lo aquí dicho podría parecer en contra del cristianismo. Abrazar la individualidad por sobre todo lo demás, dejar de seguir valores y dogmas ajenos, ponerse a uno mismo y no a un Dios representado en medio de la propia vida, etc. Porque seamos sinceros, nadie conoce a Dios, de forma que toda figura divina en las mentes humanas son sólo representaciones de un Dios incognoscible, son imágenes e ídolos mentales. No se puede amar a Dios amando a un ídolo mental que ha sido imaginado en la mente. Esa vía es un callejón de ilusión sin salida. Lo aquí dicho de ninguna forma niega la existencia de un Dios o dioses, porque el que yo pueda conocerlo o no, no es prueba de su existencia o ficción. Sin embargo, pienso que Jung dio con algo más trascendental y esencial de la enseñanza de Cristo, y que se deja entrever en los evangelios. Por ejemplo, Cristo siempre dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cabría preguntar si en vez de decir nosotros, Él es el camino, la verdad y la vida, no deberíamos repetir junto a Él: yo soy el camino, la verdad y la vida. El servilismo inocente desde hace más de 2000 años desde Cristo no ha hecho más que degenerar y degenerar la religión cristiana. ¿Quiénes se atreverán a ser hermanos del propio Cristo y decir como Él: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién se atreverá a ser crucificado en su propia cruz de mentiras, ilusiones, pasiones, utopías, dogmas y máscaras, abandonado de todos, aislado de todos, y exclamar como Él en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, cuando sienta que ya ninguna fuerza externa vendrá a auxiliarlo? ¿Quién, aún así, soportará el abismo de su propia entidad y se atreverá a resucitar para sí? Tal vez no necesitamos más zombis vivientes, domados por lo ajeno, corderos pastoreados por una imagen divina, política o científica. Tal vez la resurrección de todos nosotros por el camino estrecho de nuestro propio yo, más estrecho que el agujero de una aguja, será lo que nos resucite glorificados. Quizás allí está el Dios desconocido y verdadero. Después de todo, no se puede ir al Padre si no es por mí, deberíamos decirnos a nosotros mismos.
Tal vez allí hallemos todo lo que buscamos y jamás encontramos. Quizás haya que perderlo todo y al mundo, y en nuestra soledad ganar la vida eterna de nuestra voluntad. Se descubre así un ser superior, un ser que se extiende más allá de los límites del proceso perceptivo sensorial. Es un ser eternamente creativo, que abarca el tiempo pasado y futuro. La personalidad no es más que un producto de este ser, una parte subordinada a su vida creativa. Así se alcanza algo superior a lo que los sentidos pueden captar, algo para lo cual la personalidad es un mero instrumento de su poder creativo, algo en la humanidad que es divino. Esta es la divinización experimentada en los misterios. Si este tema ha sido de tu interés y quieres seguir aprendiendo, te recomiendo el libro de Stirner, El único y su propiedad, así como el de Jung, Aion, Más allá del bien y del mal, de Nietzsche, y Cristianismo como hecho místico, de Rudolf Steiner.